Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar sobre lo que sucedió una vez que el Imperio Romano de Occidente cae. Como nosotros sabemos, eso es el inicio del periodo conocido como la Edad Media y vamos a ir viendo cómo va cambiando la sociedad y cómo van cambiando los territorios hasta el surgimiento de lo que conocemos como el feudalismo. Ahí dentro de los ejemplos está la imagen que está aquí, es la muralla de Ávila, es una ciudad en España, y pues justamente en la Edad Media era muy característico el uso de ciudades amuralladas. Vamos a ver, ubicarnos espacial y temporalmente. Primero temporalmente. Para entender la Edad Media, vamos a separarnos en tres periodos: temprana, Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media. La temprana Edad Media abarca desde que cae el Imperio Romano de Occidente, que es el proceso que vimos anteriormente, hasta la caída del Imperio Carolingio o el Imperio de Carlomagno. La Alta Edad Media inicia con la caída del Imperio de Carlomagno hasta la última de las cruzadas, que son unas guerras santas que se desarrollan para la recuperación de Tierra Santa, que pues va a ser ocupada por los musulmanes, que es un tema que vamos a analizar más adelante. Y finalmente la Baja Edad Media, que inicia con el fin de las cruzadas y finaliza con la caída del Imperio Bizantino en manos de los turcos otomanos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito de eso, acerca de lo que fue el Imperio Bizantino y sobre los territorios que fueron ocupados en la parte occidental de Europa. Ok, ¿qué pasa después de que cae Roma? Entonces, nosotros habíamos visto en clases anteriores que habían unas tribus, ¿verdad? Unas tribus llamadas las tribus germánicas que se ubicaban en el norte de Europa. Si ustedes lo ven, acá dice otros pueblos germánicos, ¿verdad? Ellos habían atravesado la frontera natural del imperio, que era este río que está acá. Este río actualmente se encuentra en Alemania y es el río Rin. Bien, las tribus germánicas atraviesan esta frontera natural y comienzan a interactuar con los romanos. De hecho, ellos comienzan a establecer una serie de costumbres romanos. De hecho, a estas tribus también se les conoce como romano-germánicas o reinos romano-germánicos. ¿Cuáles van a ser estas tribus? Bueno, primero tenemos los visigodos y los ostrogodos. Los visigodos son los primeros en ingresar. Ellos se establecen en la zona sur de Francia, ¿verdad? En esta parte de acá, y sobre todo en la península ibérica, ¿verdad? Los vándalos también, los vándalos, que son estos que están por acá en el norte de África, se habían establecido anteriormente en la parte sur de España, fundando una ciudad que ellos llamaban la Andalucía, que actualmente pues hay una región de España llamada Andalucía. Los ostrogodos se establecen en Italia, los burgundios en el sur de Francia. De hecho, aquí hay una región que se llama la Borgoña, ¿verdad? Relacionado con este nombre de burgundios. Los anglos, jutos y sajones los vamos a encontrar en las Islas Británicas, acá. De hecho, el idioma inglés y el alemán son idiomas anglosajones, ¿verdad? Relacionado con estas tribus. Nosotros, tanto la gente, ¿verdad? De la península ibérica, de Francia, de Italia, de Rumanía, que está como por aquí, hablamos lenguas romances, es decir, que provienen del latín que se hablaba en el Imperio Romano. De estas tribus, la que más nos va a importar, la más clave de todas, son los francos. ¿Okay? Ellos van a desarrollar un imperio y ese imperio, por aquí les hago el spoiler, es el de Carlomagno, ¿verdad? Eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero van a ser la tribu que se llega a consolidar de una manera eh, más eficiente y logra extenderse por los territorios de Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, ¿verdad? O Países Bajos. ¿Okay? Entonces, es de estas tribus germánicas, la más importante, la que más atención tenemos que ponerle es a la de los francos. Y en la parte de Oriente quedó el Imperio Romano de Oriente. Recuerden que el Imperio Romano se había dividido en dos, ¿verdad? Después
del- de la administración de Teodosio, ¿verdad? Él lo reparte en sus hijos. La idea pues era que ambos reinos o ambos imperios pues caminaran juntos, pero en la práctica eso no funcionó así. Y llegaron a desarrollarse algunas disputas territoriales y más adelante, sobre todo en esta temprana Edad Media, disputas de tipo religioso por ver quién era el que tenía el, la jerarquía eclesiástica, ¿verdad? Si era Constantinopla o era Roma. Entonces, después de que cae Roma, vamos a encontrar estas tribus germánicas. Los vándalos se ubicaron en el sur de España y en el norte de África, ¿verdad? Que son estos que les mencioné antes de la banda Lucía. Anglosajones y jutos en las Islas Británicas. Los suevos en Galicia, actual España y parte actual de Portugal. Los visigodos en parte de España y parte de Francia, ostrogodos en Italia, burgundios en el sureste de Francia y los francos en Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Estas tribus germánicas atravesaron los límites del Imperio Romano, adquirieron algunas costumbres romanas, sobre todo lo que es el cristianismo como religión. El cristianismo no era unificado como lo es ahora, ¿verdad? Habían diferentes variantes, como por ejemplo el monofisismo o el arrianismo. Ellos diferían del catolicismo o del cristianismo en relación a la personalidad de Jesús, si era hijo de Dios, si no era hijo de Dios, si Dios era uno solo o si eran tres, ¿verdad? Como en el catolicismo, ¿verdad? Que se divide en tres, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? En la Trinidad. Estas tribus se ubicaron en la parte occidental de Europa y el Imperio Romano Oriental continuó hasta el año 1453, cuando fue derrocado por los reinos por las tribus, por el Imperio Otomano más bien. Aquí tenemos el Imperio Romano de Oriente. Esto que vemos es la Catedral de Santa Sofía. Esta estructura fue desarrollada durante el gobierno de Justiniano, el emperador más importante en la historia del imperio bizantino. Y a la derecha tenemos una imagen del interior de la catedral. Ustedes, a partir de esta imagen, pues pueden entender un poco las dimensiones, ¿verdad? Del tamaño de esta estructura, ¿verdad? Aquí lo que marqué en color rojo, pues es una persona. En la actualidad, esto es una mezquita, ¿verdad? La mezquita azul se le cambia de nombre una vez que los turcos otomanos, que son musulmanes, ingresan y pues la convierten en una mezquita. Pero igualmente podemos ver algunas formas y algunas obras de arte propias del cristianismo ortodoxo, y también vemos algunas inscripciones con letras en árabe, ¿verdad? Que utilizaban los musulmanes. Los musulmanes no representan a su religión de manera gráfica, porque ellos no están en contra de la adoración de las imágenes. Entonces la forma de establecer ellos un arte religioso es utilizar las letras que vienen en el Corán, que es el libro sagrado para ellos, y hacer formas artísticas a partir de las letras. ¿Cómo llegamos a Justiniano? Bueno, el hijo de Teodosio fue Arcadio. De Arcadio siguió Teodosio II, Marciano, León I, Zenón, Anastasio, Justino, y el hijo de Justino, Justiniano. Esta línea de sucesión la vamos a ir viendo por diferentes dinastías, ¿verdad? Las dinastías son grupos familiares que van cambiando a lo largo de los siglos, ¿verdad? Se van derrocando las unas a las otras, pero como les mencioné, el más importante de todos y el que más nos interesa es Justiniano, y ya vamos a ver por qué. La importancia de Justiniano tiene que ver con la expansión del imperio por el resto de Europa, y también con el hecho de que pues la obra arquitectónica más importante de este imperio pues se desarrolló bajo este periodo, ¿verdad? Que fue la Catedral de Santa Sofía, así como la expansión de la cultura de este imperio, pues por parte del norte de África, ¿verdad? Y por el resto de Europa. La idea de él, pues era retornar a lo que fue la antigua extensión del imperio romano, pero con la capital en Constantinopla.
El imperio de Justiniano se va a expandir. Nosotros, si ustedes comparan la imagen que vimos al inicio con esta imagen, vamos a ver que este imperio se extiende por partes del norte de África. Aquí estaban los vándalos. Acá, donde está Francia, estaban los ostrogodos. Y así sobre otras regiones, ¿verdad? Justiniano fue quien logró una mayor expansión del imperio bizantino. Él lo que pretendía era volver a unificar el imperio romano bajo la autoridad de Constantinopla. En un inicio, estos reinos romano-germánicos, ¿verdad? Los ostrogodos, por ejemplo, llegaron a tener algunas relaciones cordiales con el imperio bizantino, pero Justiniano logra establecer un control sobre esta región. También tuvo disputas con los persas, que esos están por esta región hacia acá, hacia el este, por el control de Siria, ¿verdad? Siria actualmente está por acá. Por aquí tenemos aproximadamente la región de Siria. Entonces, él debió enfrentar pues múltiples invasiones, conflictos con sus vecinos, pero la más importante o el más importante de los desafíos que enfrentó Justiniano fue la plaga. La plaga de Justiniano fue ocasionada por una pulga que tenía una rata negra proveniente de barcos que venían de Oriente o de Etiopía. Inició en el año 541 y se extendió por diferentes oleadas hasta el año 750. En el 541 pues fue la época de Justiniano y se desarrolló aproximadamente en 3 oleadas durante esos siglos y fue ocasionada por la bacteria Yersinia pestis. Esta plaga también afectó a Europa siglos más tarde en lo que se conoció como la peste negra y que diezmó significativamente la población europea. El propio emperador Justiniano enfermó gravemente, ¿verdad? Se pensaba que no se iba a salvar y en ese periodo, pues quien tomó una posición de liderazgo fue la emperatriz Teodora, que ahí la vemos también en un mosaico. Inclusive, producto de las ideas de ella, pues se mandó se reprimió a un emperador, un general muy importante de Justiniano llamado Belisario, quien fue el que se encargó de la conquista del norte de África, pensando que pues querían quitarle el poderío, ¿verdad? O quitar del trono a su esposo. El caso es que pues Justiniano logra sobrevivir a la plaga y finalmente pues el brote finaliza hacia el año 543 y como mencionábamos se logró, se fue desarrollando en diferentes oleadas, aproximadamente 3 a lo largo de 2 siglos y más adelante va a llegar a Europa pues en otro periodo. El número de muertos superó al de vivos en edad de trabajar. Esto también genera una crisis económica. Los puertos fluviales se convirtieron en puntos cruciales del contagio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los puertos es donde llegaban los barcos provenientes de Oriente, que a su vez traían las ratas, que a su vez traían las pulgas. Esta peste provocaba bubones, que son estas, estas ronchas, ¿verdad? En la piel, y perdió vigor en el año 542 y abandonó Constantinopla. La ciudad había perdido casi el 40% de su población. Quise darle un énfasis a este tema de la plaga, pues justamente por lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Este tema de las plagas, pues es algo que históricamente se ha repetido y que pues nosotros actualmente tenemos más herramientas para entender las plagas y tenemos más métodos para cuidarnos, ¿verdad? En aquella época, por ejemplo, el Papa mandó a hacer una procesión, ¿verdad? Porque se pensaba que esto tenía más que ver con castigos divinos y demás, y ahí en una procesión más bien lo que se hace es afectar más, ¿verdad? Desarrollar más el contagio, ¿verdad? De esta enfermedad. Y también quería cerrar con este tema, pues para dar una voz de esperanza, a pesar de que en esta época, pues el emperador Justiniano tuvo que afrontar esta plaga, inclusive él mismo enfermó, pues se desarrolló una de las épocas más gloriosas del imperio bizantino
y se logró construir esa obra de arquitectura hermosísima que es la antigua Catedral de Santa Sofía, actualmente la Mezquita Azul, y que sobrevive hasta nuestros días, ¿verdad? Esa iglesia se encuentra, o mezquita ahorita más bien, se encuentra en Estambul, ¿verdad? Nombre que adquirió Constantinopla, luego de que fuera tomada por los turcos otomanos. Es justamente en este momento en que Constantinopla cae en manos de los turcos en que tenemos el fin de la Edad Media y el fin del Imperio Bizantino. Esto sería todo lo que vamos a ver por este tema. De nuevo, espero que se encuentren muy bien, que se cuiden mucho con sus familias y que la historia nos enseña que de estas situaciones pues podemos aprender y sobre todo que podemos salir adelante. Que estén muy bien.